Capítulo 7. La ley de la herencia. El Verbo fue hecho carne. Pero cuando vino el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Gálatas 4:4. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Nosotros hemos visto que al ser nacido de mujer, Cristo alcanzó al pecado en su misma fuente principal de su entrada en el mundo, y que él debía nacer de mujer para lograr esto. También había de llevar sobre él la iniquidad y el real pecado de todos. De este modo, todo el pecado del mundo, desde su origen hasta su final, fue puesto sobre él como el pecado en sí mismo y así como cuando es cometido por nosotros. El pecado en su tendencia y el pecado en el acto. El pecado así como está heredado en nosotros, no revelado en hechos, y así como es cometido por nosotros. Solamente de este modo podía haber sido puesto sobre él la iniquidad de todos. Solamente por la sujeción a sí mismo a la ley de la herencia podía alcanzar al pecado en su totalidad y en su verdadera medida como el pecado es. Sin esto, no podía ser puesto sobre él nuestros pecados, los que han sido realmente cometidos, con la culpa y la condenación que correspondía. Pero, más allá de esto, hay en cada persona y de muchas maneras la tendencia a pecar, heredado de generaciones atrás, lo cual todavía no ha sido culminado en el acto de pecar, sino que está siempre listo para cuando la ocasión venga, reflejarse en el verdadero acto de cometerlo. El gran pecado de David es una ilustración de esto. Salmos 51:5, Segunda de Samuel 11:2. En nuestra liberación del pecado, no es suficiente que seamos salvos de los pecados que nosotros realmente cometemos. Nosotros tenemos que ser salvos de cometer otros pecados. Y para que esto pueda ser así, ha de ser confrontada y subyugada esta tendencia hereditaria a pecar. Tenemos que llegar a ser poseídos de poder que nos guarde de pecar, un poder que venza esta tendencia hereditaria que está en nosotros para inducirnos a pecar. Todos los pecados que hemos cometido los pusimos sobre él y fueron imputados a él, a fin de que su justicia pueda ser imputada a nosotros. También nuestra tendencia a pecar fue puesta sobre él, y fue hecho carne, y fue nacido de mujer, de la misma carne y sangre como nosotros somos, a fin de que su justicia pudiera ser verdaderamente manifestada en nosotros en la vida diaria. De este modo,
Él venció al pecado en la carne que tomó, y triunfó sobre él, como está escrito. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Además dice, Él es nuestra paz, aboliendo en su carne las enemistades. Así que, como nuestros pecados fueron realmente cometidos e imputados a Él, para que su justicia pudiera ser imputada a nosotros, por tanto, confrontando y venciendo en la carne la tendencia a pecar, y en la misma carne manifestar justicia, nos hace actos en Él, y Él en nosotros, para hacer frente y vencer en la carne esta misma tendencia a pecar y manifestar justicia en la misma carne. Así es que, por los pecados que hemos realmente cometido, por los pecados pasados, su justicia nos es imputada, como si nuestros pecados fueran imputados a Él. Y para guardarnos de pecar, su justicia es impartida a nosotros en nuestra carne, como si nuestra carne, con su tendencia a pecar, fuera impartida a Él. De este modo, Él es el Salvador. Él salva de todos los pecados que realmente hemos cometido y salva igualmente de todos los pecados que nosotros podríamos cometer viviendo sin Él. Si Él no tomó la misma tendencia a pecar, entonces, ¿dónde podría haber una filosofía o razón de cualquier género en su genealogía, como es dada en las Escrituras? Él fue descendiente de David, fue descendiente de Abraham, fue descendiente de Adán, y por haber nacido de mujer, Él fue aún antes de Adán, desde el mismo comienzo que el pecado entró en el mundo. En esa genealogía está Joacín, quien por su corrupción, la Escritura dice, en sepultura de asno será enterrado, arrastrándolo y echándolo fuera de las puertas de Jerusalén. Jeremías 22, 19. Manasés, que motivó a Judá para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Acaz, quien había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Roboán, que fue nacido de Salomón antes que Salomón se apartara del Señor. Salomón, que fue nacido de David. Está también Rud la Moabita y Raad. También está Abraham, Isaac, José, Asa, Josafat, Ezequías y Josías. Los peores hombres igualmente con los mejores. Y las malas obras están registradas igualmente con las buenas. Y en esta genealogía solo uno, de cuya vida está escrito que no hay ninguna imperfección. Ahora, fue al final de tal genealogía que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue al final
de tal genealogía que él fue nacido de mujer. Fue en tal línea de descendencia que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y tal descendencia y tal genealogía significó algo para él, como lo es para todo hombre bajo la gran ley, que la iniquidad de los padres es visitada sobre los hijos, desde la tercera y cuarta generación. Esto tuvo significado para él en la terrible tentación en el desierto, como a lo largo de toda su vida en la carne. Así, por heredad y por imputación, él cargó con los pecados de todo el mundo. Y realmente, cargado con esta enorme desventaja, pasó triunfante por el terreno donde, sin la sombra de desventaja, la primera pareja fracasó. Por su muerte, él pagó la condena de todos los pecados realmente cometidos, y de este modo puede justamente otorgar su justicia sobre todos los que escojan recibirla, y por condenar la enemistad. Él libera del poder de la ley de la herencia, y de esta manera, en justicia, puede impartir su divina naturaleza y poder para exaltar a esa ley y sostener a toda alma que lo recibe. Así está escrito. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, versículo 4 y 5. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, versículo 3 y 4. Porque Él es nuestra paz, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2, 14 y 15. De manera que, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, sea la tentación interior o exterior. Él es amparo perfecto contra todo esto, y así salvar eternamente a todos los que por Él se acercan a Dios. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, Cristo tomó nuestra naturaleza como nuestra naturaleza es en su pecaminosidad y degeneración. Y Dios, viviendo constantemente con Él en esa naturaleza, en eso Dios ha demostrado al mundo por las edades que no hay un ser en esta tierra cargado de pecado y tan perdido que Dios gozosamente no viva con él y en él para salvarlo y guiarlo
por los caminos de la justicia de Dios. Y tan ciertamente es su nombre Emmanuel, lo cual es Dios con nosotros.